Amigos de Canal 8, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un gusto volver a ingresar a vuestros hogares, con vuestro permiso, a través de la señal de Canal 8 de Cablevisión Rivera y sus redes sociales. Como solemos decir, este programa que sale en vivo todos los lunes, pasaditas las 21 horas, inmediatamente después de Rivera Noticias, y que puede ser visto a través también de Facebook, donde queda colgado el programa por si alguna cosa les quedó sin ver, y que al día siguiente, los martes muy tempranito en la mañana, también queda colgado en el sitio de YouTube que tiene el programa Edición Ilimitada. Como solemos hacer, vamos a arrancar el programa indicándoles qué vamos a ver en el programa de hoy. Ya enseguida, en este primer bloque, vamos a estar dialogando con la profesora Rosario Brochado, porque, como ustedes saben, mañana se van a estar conmemorando los 193 años de la jura de la primera Constitución de nuestro país. Fecha por demás significativa, feriado nacional, uno de los 5 feriados no laborables que tenemos en nuestro país, y entendimos que era necesario y oportuno hablar con alguien que domine la materia. Vamos a estar viendo también, más adelante en el programa, un informe muy cortito que nos enviara la gente de ADEMRI y FENAPES, en el que su principal dirigente, Emiliano Mandasen, hace referencias a temas más que importantes sobre educación. En el segundo bloque va a estar aquí también en estudios en vivo con nosotros el profesor Nelson Costa, quien ha llegado hace pocas semanas del viejo continente, donde estuvo acompañando a atletas uruguayos y también riverenses en las Olimpiadas Especiales. Vamos a estar dialogando sobre lo que fue esta experiencia de acompañar durante varios días a estos jóvenes atletas y qué deja para Rivera como experiencia para estos jóvenes y fundamentalmente también para los adultos que los acompañaron. Y en el último bloque vamos a estar viendo una entrevista que grabáramos hace algunos días con 2 referentes de un nuevo sector que se crea a nivel nacional en el Partido Colorado, sector al que se le ha dado en llamar rebeldes, nombre provisorio, pues como nos decía el doctor Eduardo Facio, es un nombre que todavía no está definido del todo que vaya a quedar. En esa nota, en la que dialogamos con los doctores Mariela de Marco y Eduardo Facio, nos van a estar contando pormenores y características de este grupo político nuevo en el Partido Colorado. Pero ya sin más preámbulos, vamos a entrar directamente a la primera nota, a darle la bienvenida a la profesora Rosario Brochado, gran amiga. ¿Cómo estás, Rosario? Qué gusto recibirte. Bueno, encantada, el placer es mío, es un honor estar acá y motivada por justamente por el feriado de mañana, ¿no? Exacto, exacto. Decía en la presentación, mañana se van a estar cumpliendo 193 años de la jura de la primera Constitución de nuestro país. ¿Por qué se conmemora precisamente en esta fecha y no meses antes, cuando se sancionó o cuando se promulgó esta Constitución? Claro, opino, es muy importante. La jura de la Constitución es muy importante y la jura de la Constitución también. Y este hecho que toma un carácter muy democrático, estoy hablando del siglo XIX, ¿no? No tiene la connotación que puede tener hoy, pero si vemos las pinturas de Juan Manuel Blanes o de Blanes Viale, hijo, vemos que allí participan todos los sectores de la sociedad. Entonces, permitime un segundito, que no sé si Lucía estará en condiciones, porque se lo mandé muy sobre la hora, no sé si Lucía tiene condiciones. Ahí estamos, qué eficiencia, Lucía, la tuya. Ahí estamos viendo el primero de los cuadros que tú mencionabas. ¿Cuál es este? Sí, ese es del hijo de Juan Manuel Blanes Viale, ¿no? Pero bueno, ahí está, digamos, una fotografía, un resumen de lo que fue ese hecho, ¿no? Uh-huh. Era un día muy frío, lo relata Isidoro de María, un historiador también del siglo XIX que tenía 10 años en ese momento.
era un día muy frío en Montevideo, soplaba un viento sur impresionante, sin embargo se había agolpado a la plaza, a lo que hoy es la Plaza Constitución, frente al Cabildo, ahí vemos el Cabildo, ¿verdad? Esa construcción es el Cabildo, se habían agolpado montevideanos y gente del interior, pero principalmente montevideanos de todos los sectores. O sea, nosotros vemos en la imagen, lo que es bien interesante eso, vemos señoras de la alta sociedad, ¿verdad? Pero también, y posiblemente en la de Juan Manuel, vamos a Blanes, vemos a gente del pueblo. Entonces, me parece que el gran mensaje es ese, porque también está en una connotación de la creación de nuestra nacionalidad, ¿no? Uh-huh. Es uno de los tantos mitos de la creación de nuestra nacionalidad, así como, yo qué sé, Artigas, héroe, ¿no? El éxodo, bueno, una cantidad de hechos que crearon la nacionalidad oriental, ¿no? Este hecho también fue importante, ¿no? Te hago una consulta, permitime la interrupción. Como tú decías bien, así veíamos imágenes de señoras de la alta sociedad con ostentosos vestidos. ¿Esa imagen se corresponderá efectivamente a la realidad de la época? Habida cuenta que precisamente una de las cosas que se menciona y que se sabe es que esta primera constitución era una constitución que hoy en día se le vería como sexista, porque cercenaba derechos de las mujeres. Por supuesto, ¿no? Sí, lógico. Entonces, ¿te parece que esa imagen podría corresponderse con la realidad? Sí, como que es un cierto anacronismo, ¿no? Uh-huh. Realmente. Porque date cuenta que la ciudadanía que promueve esta primera constitución están totalmente excluidas las mujeres, que era la gran mayoría, los analfabetos, que era un porcentaje impresionante, los peones, los policías, los militares, los empleados a sueldo. Los empleados a sueldo y las personas que tuvieran registro de embriaguez o de deudores, ¿no? ¿Cuántos políticos de hoy en día estarían cercenados con sus derechos, no? Estarían promulgando algún referéndum o algo. Bueno, entonces es una constitución que evidentemente tiene un marco que es importante y un marco que está un poco bien, como decís tú, y muy buena tu observación, desfasado con la época. Porque vos fíjate, en 1830 en Francia estaba Luis Felipe, un monarca, un rey, en la propia Francia, aquella que nos dio los derechos de libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, allí se estaba imponiendo un monarca. Todavía se discutía si era un monarca constitucional. Y acá en este pedacito de América Latina y de Plata, nosotros estamos promulgando una constitución republicana. Eso es impresionante, y presidencialista, con separación de poderes, ¿no? O sea, es muy avanzado, más allá que uno le puede poner determinadas limitantes y eso, pero es muy, muy importante. Impresionante cómo en la historia de nuestra patria hemos sido siempre pioneros, hemos sido vanguardia en tantas cosas, ¿no? Esta fundamentalmente, como tú decís, excelente la acotación que te haces, que haces referenciando lo que sucedía en Francia por esa época, la verdad. Y el otro cuadro que veíamos, que al final no nos fuimos por el ramo, si no pudiste... Viste que en ese balcón, que esto está construido frente al Cabildo, o sea, hoy sería la Plaza Constitución, en la Ciudad Vieja, en ese balcón ahí flamean 4 banderas. Eso es bien significativo, ¿no? Está la bandera de Gran Bretaña, ¿no? Recordemos que don Lord Ponsonby fue un gestor importante de todas estas tratativas y negociaciones. Está la bandera de la Confederación Argentina, donde nosotros en algún momento supimos estar, la bandera del Imperio de Brasil. Eso te iba a decir, la bandera imperial, ¿no? Y la bandera nuestra, que no se ve mucho porque está más al costado, pero en el otro ángulo de ese palco estaría la bandera con las 9 franjas. Está sobre el centro de la imagen, bien arriba. Puede ser, aparte creo que hay niños con banderas, o en la otra hay banderas. Sí, bien, entonces hay toda una comitiva internacional, es un hecho internacional, ¿no? Es un hecho, bueno, que importaba muchísimo, tanto a Inglaterra,
¿no? Y a Gran Bretaña, como que fue el gran gestor en realidad ¿cómo no? de nuestra independencia. Sí, ¿no? por supuesto, por duda. supuesto. Nosotros tenemos la llave estratégica del Plata, del Río de la Plata, que ya lo decía Artigas, ¿no? Bueno, y eso era algo que condicionaba mucho al gran comercio inglés de todo el mundo, ¿no? O sea, era la gran potencia comercial del siglo XIX. Entonces, bueno, ella tenía que estar en esos locales. Claro. Hacía referencia justamente a la bandera. Yo quisiera hacer un breve paréntesis ahí con respecto a nuestra bandera, porque yo que trabajo también en la docencia, a veces veo con desazón que no muchas personas conocen el significado de esas 9 franjas. ¿Podés explicarlo? Claro, las 9 franjas son los 9 departamentos originarios, ¿no? Después se empezaron a desglosar, por ejemplo. Que existían en ese momento. Claro, al norte del Río Negro estaba el departamento de Paysandú, que estaba Tacuarembó, Rivera, Salto, Artigas, Río Negro, todos esos estaban al norte, ¿no? Y los otros restantes al sur. Claro, exacto. Te hago una consulta. En nuestras escuelas se sigue enseñando, y conocemos en el imaginario popular, la fecha de nuestra independencia como el 25 de agosto de 1825. ¿Estás de acuerdo con que todavía se siga considerando esa como la fecha de nuestra independencia? Sí, viste que las efemérides necesitan una cierta discusión, ¿no? O sea, lo que nosotros celebramos en las escuelas. ¿Sí? Claro. El 25 de agosto justamente fueron, fíjate, una de las 3 leyes fundamentales, ¿no? Porque la independencia es una de las 3, la otra es la ley de pabellón y la ley de unión, ¿no? Que es promulgada cuando bajan los 33 orientales y ahí en el gobierno de la Florida la redactan. Los orientales, ¿no? Los orientales. Que no sabemos ni siquiera, bueno, tan orientales tampoco eran. Pero no, eran todos mezclados. Eran todos mezclados, había de todo, no eran ni 33 claro. Ni eran todos orientales. La cosa es que en ese momento todo el territorio, la gran mayoría del territorio estaba bajo el dominio del imperio portugués ya de Brasil. Claro. Ya el 22 ya el 25 ya era el Imperio de Brasil. Entonces, pero ¿cuál era el mensaje que se quería dar? Ese mensaje era muy artiguista. Hasta ese momento, porque bueno, a partir de este momento ya no somos más artiguistas, pero a partir de ese momento éramos muy artiguistas, porque una de las obsesiones que tenía Artigas era que se pusiera en el papel los acuerdos. Y uno de los problemas que tuvimos con la Liga Federal, ¿no? Y que los orientales y los argentinos y todo eso, es que nunca se llegó a concretar ese acuerdo. Quedaron en pactos interprovinciales y él siempre preocupado por eso. Entonces, me parece que eso le logró transferir a estos orientales, a los más dirigentes, de que había que tener algún contexto escrito para obligar en un futuro a las determinadas circunstancias que se vinieran, ¿no? Claro. Entonces como que por ahí perdimos, porque fíjate, me voy a la Liga Federal, pero bueno, es un momento clave de Artigas, ¿no? Es el protector de los pueblos libres, es el momento más importante que es considerado por las provincias argentinas, ¿no? Con un contexto geopolítico bien importante, ¿no? Y bueno, y se pierde por eso, porque todavía no se había organizado una constitución, algo por escrito. Claro. Eran todo pactos entre las provincias con él, ¿no? Vale decir entonces que en realidad nosotros podemos empezar a decir que nos podemos considerar como país independiente a partir de la primera constitución y no antes. Claro, que sí, lógico, porque en aquel momento era un sentir, es una efeméride referencial el 25 de agosto, pero que marca en todo caso el inicio o un punto de inflexión en lo que fue el proceso de nuestra independencia, pero no la independencia propiamente dicha. Se tardó mucho todavía tiempo. Porque después empieza las guerras contra el Brasil. Claro. Después empieza toda la guerra contra el Brasil, ¿no? La batalla de Sarandí, la batalla de Ituzaingó, todo eso, para los acuerdos de Rivera con el imperio. Bueno, me quedo allá en el norte, en Bella Unión, no salgo más de acá. Bueno, viene una época turbulenta después del 25 de agosto. Y después, ¿no? también de la jura de la Constitución, también ya vamos a entrar ahí, ¿no? Sí. Primera Constitución,
jurada el 18 de julio de 1830. Obviamente en esa época no existía el recurso mejor dicho, no existía el plebiscito. No. ¿Cómo se legitimaba, cómo se daba ese proceso precisamente de jura de la Constitución? ¿Cómo se procedía a eso? Bueno, hubo un escribano, digamos así, que fue el que hizo todo un memorándum, y hizo al tipo como en la escuela, ¿no? Que juramos la bandera. Bueno, claro. Hay toda una lectura de ese, que yo lo tengo por acá, déjame ver. Dice: juráis a Dios y a la patria, y ahí después vamos a aclarar, claro, cumplir y hacer cumplir en cuanto a vos dependa la Constitución del Estado Oriental del Uruguay, sancionada el 10 de septiembre de 1829 por los representantes de la nación. ¿Juráis sostener y defender la forma de gobierno representativo republicano que establece la Constitución? Si así lo hiciereis, Dios os ayudará. Si no, él y la patria os los demandarán. Claro. Esa era, digamos, el primer acto de posesión de la Constitución. Ese mismo juramento se llevó a cabo en varios puntos del país, porque nosotros vemos el cuadro justamente frente al Cabildo, con todo ese ceremonial, pero también en otros puntos del país. No desconozco si fue en forma simultánea o no, porque en tiempos en los que no existía la globalización, supongo que bastante diferido, bastante diferido. Bastante difícil diferido. Imaginarse que podía haber una transmisión vía satélite. Por supuesto. Claro. Y aparte, la comprensión que tenemos nosotros hoy del Uruguay, bueno, al norte de Río Negro era complicada la cosa, claro, ¿no? Habían puntos estratégicos nomás, pero el Uruguay que tenemos hoy en la cabeza no existía, claro, ¿no? O sea, era totalmente... Fíjate, Varela, estamos hablando de 1870, ¿no? Casi a fines del siglo, hace un recorrido por todo el país para justo instrumentar la ley de educación, ¿no? Y en uno de sus acotados dice, bueno, y al norte del Río Negro todo es portugués. Exacto. ¿No? O sea, la comida, el habla, las costumbres, todo eso. Es impresionante. Entonces, sí. Rosario, creo que es necesario justamente hablar de estas cosas, por más que pueda llegar a parecernos obvia, pero una de las cosas que siempre hablo con mucha gente es que se van perdiendo muchas cosas a lo largo de la historia, porque los programas no permiten abordar en profundidad muchas cosas, o porque la gente simplemente se va olvidando de estas cosas. ¿Cómo se daba cómo estaba representado el gobierno en esta época? ¿Quiénes gobernaban el país en este momento? Bueno, una de las cosas que tenemos que decir, que esta Constitución, si bien es un marco jurídico importante, es una Constitución elitista y dominada por el sector de los doctores. En aquel momento se enfrentaban los doctores y los caudillos. Claro. Y uno de los temas más grandes, que una de las carencias que tiene esta Constitución es que no se toma en cuenta el caudillismo, que existía, era real y tenía mucho poder en aquel momento. O sea, como que no existía, nos olvidamos, eran todos doctores de Montevideo. Claro. Entonces, después van a venir problemas graves, ¿no? Entonces, es una Constitución que tiene, digamos, una estructura muy europea, capaz que le sacaron algunos artículos de alguna europea, pero no profundizó en los problemas reales que tenía el país, ¿no? O sea, había que darle un esqueleto, pero bueno, bajar a tierra después era complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la ciudadanía tampoco nunca se habló, ¿no? O sea, la mayoría de la gente no era ciudadano. Claro. ¿No? La mayoría de la gente era analfabeto, ¿no? Sin embargo, ahí estaba la Constitución. O eran analfabetos, ¿no? como decíamos, o eran mujeres, o tenían registros por ebriedad, sí. Entonces, o eran empleados, o eran policías, o eran militares. También. O sea, realmente la ciudadanía estaba muy acotada a escasos sectores de la población. ¿Cómo se llega a la presidencia de nuestro primer presidente constitucional? Bueno, ¿por acuerdos? Sí. Bueno, había separación de poderes, como dijimos, sí, ¿no? El Ejecutivo, el presidente, que duraba 4 años en sus funciones, el Legislativo,
que eran diputados y senadores, los diputados por elección directa, pero los senadores por colegio elector. Se formaban los colegios electores y ahí el presidente de la República lo elegía la Asamblea General. O sea, se reunían los 9, imagínate, si era un senador por departamento, eran 9 senadores y 20 y poquitos por la proporción de los diputados. O sea, estamos hablando de una asamblea legislativa que no serían más de 30 poquitos personas. Claro. Esa asamblea era la que elegía el presidente. ¿Se tiene registro de cómo fueron los debates? ¿Cómo si fue muy difícil poder llegar a un consenso sobre el primer presidente? Sí, se tiene registro, sí. ¿Cómo no? fue eso? Y bueno, fue peleado, ¿no? Fue negociado, había un sector que tenía mucha influencia, mucha fuerza, que era la masonería. No te olvides que por detrás de todo esto estaba la masonería. Detrás de todos los procesos independentistas. Ahí va, ¿no? O sea, entonces evidentemente que su opinión y su peso va a ser muy grande en el momento de la elección, ¿no? Claro. Don Frutos, que era un paisano querido, según algunos historiadores, en todo el territorio, era el que había permanecido acá, ¿no? Cuando los otros se exilaron, ¿no? Claro. La Valleja, Isla da Cobra, bueno, Artigas se fue para el Paraguay, bueno, entonces como que él aportuguesado también, ¿no? Porque tuvo unos cuantos títulos, entre ellos el aportuguesado. Simularon el abrazo del Monzón con La Valleja, que fue todo un teatro, ¿no? Para que supuestamente lo llevan preso y todo, para dejar tranquilo a los brasileños. Pero fue un hombre que coqueteó bastante con el imperio, ¿no? O sea, le podemos atribuir pero era gente que era un caudillo, la gente lo quería, la gente lo respetaba y bueno, y así, digamos, ese debe haber sido uno de los atributos más importantes, ¿no? Rosario, la primera Constitución, como decíamos, fue sancionada en 1829, fue jurada en 1830. A ver, Rosario, si puedes. Siéntate ya. Pero hay duró prácticamente casi un siglo, poco menos de un siglo vigente, hasta que en 1918 se la modifica. Bueno, ¿por qué tanto tiempo llevó, a pesar de que tenía todos estos inconvenientes para como hoy entendemos una democracia? Sí. Eso es otra de las características de esta Constitución. Esta Constitución, que fue creada por el sector de los doctores, se hicieron trancas para que no se cambiara. Los doctores temían mucho a los caudillos. Entonces tenían miedo que en cualquier momento hubiera un cambio y bueno, y la situación se modificara. Entonces, para hacer la reforma de la Constitución se necesitaba 3 legislaturas consecutivas. O sea, una primera que proponía y aceptaba, la segunda que hacía el cambio, pero ahí si había alguien que estaba en contra, ya tenía que volver de nuevo a la primera propuesta. Entonces, así pasó todo el siglo XIX. Son impresionantes los proyectos de reforma constitucionales que en la primera legislatura se aprobaba, en la segunda también, pero en la tercera se bochaba. Volvía de nuevo. Entonces ahí viene hasta la época de la reforma de don José Valle y Ordóñez en el 17, ¿no? En 1917. Claro. Rosario, te voy a sacar de este tema, porque ya estamos llegando al final del tiempo que teníamos previsto, y te voy a traer algo que va a suceder ahora dentro de poquitos días, saliendo completamente del tema de la Constitución de 1830. Este próximo viernes va a haber un conversatorio en el que vas a participar, vas a ser expositora. ¿Podés comentarle a la teleaudiencia de qué se trata y los detalles, los pormenores del mismo? Sí, bueno, el nombre, vos sabés que no lo recuerdo bien, pero uno de los argumentos que usé con la gente que me ofreció, si que aceptaba el desafío, es porque desde mis estudios sobre la historia reciente, yo considero que la década de los 60 es muy importante, ¿no? Es muy importante. O sea, podíamos haber sido otro Uruguay si se hubiera aceptado, si se hubiera tenido en cuenta una cantidad de propuestas. Fue una época riquísima, pero riquísima en todos los aspectos.
el aspecto político, educativo, cultural, bueno, en muchos aspectos. Entonces me parece que para llegar a interpretar el golpe de Estado, que ya está... Ese es el título precisamente de este conversatorio, el camino hacia el golpe de Estado. Ahí va. Para llegar a interpretar, bueno, ¿por qué se da el golpe? Hay toda una década anterior que se va promoviendo eso, ¿tá? Entonces es muy importante conocer la década del 60 para comprender bien y anular aquella teoría de los dos demonios, ¿verdad? Que era uno contra el otro y bueno, que acá están estos que luchan contra estos otros. No, es mucho más compleja la realidad y la realidad uruguaya e internacional, porque en ese momento nos internacionalizamos, del Uruguay, para poder explicar tan simple como mucha gente lo explica, ¿no? Justamente, yo te quería hacer un comentario respecto a eso, de la teoría de los dos demonios. En Argentina, en el año 2006, se logró cambiar el prólogo del libro Nunca Más, ¿ah? Que originalmente se refería a la teoría de los dos demonios, y se intentó cambiarlo en su versión original, y no se logró porque se pidió que fuera impreso a las apuradas esto. Pero en el 2006 se decidió y se logró cambiar, erradicando ese concepto, porque se entendió precisamente que durante todo el libro, las 500 páginas, se habla de prácticamente un único demonio, que fue precisamente la dictadura argentina. Y en nuestro país todavía se sigue mencionando esta teoría. Bueno, uno de sus principales impulsores o defensores es el expresidente Julio María Sanguinetti, cuando ha quedado más que demostrado que el terrorismo de Estado fue el único demonio, habida cuenta de que cuando se da el golpe de Estado, la guerrilla ya estaba liquidada. Por supuesto, sí, ¿no? sí. Danos detalles de a qué hora, dónde se va a poder acompañar esta charla, este conversatorio, porque justamente son aportes míos, pero el público va a poder opinar y bueno, y podemos dialogar y capaz que salimos con más preguntas de las que entramos, no importa. Seguramente, eso es lo interesante. Capaz que puede darse eso. Va a ser en la sede de AEBU el viernes a las 19 horas, si no me equivoco. Abierto a todo público. Abierto a todo público. ¿Tá? Con muchas ganas de aprender, de saber dónde estamos, por qué estamos acá, muy dirigido a las nuevas generaciones, ¿no? Me parece que, no sé si es el alma de maestra y profesora, me parece que tenemos una deuda muy grande con las generaciones jóvenes, que realmente este tema lo desconocen, lamentablemente. Sí. Rosario, enorme agradecimiento por estos minutos que hemos compartido, más que ilustradora tu participación. Bueno, muchas gracias, siempre a las órdenes. No, lo mismo. Me quedaron muchas cosas de la Constitución. Seguramente que sí, pero viste cómo es esto acá. Sí. Una frase que jamás se dijo: el tiempo en televisión es tirano. Sí, lo voy a patentar como mío. Está bien, bueno, encantada, a las órdenes. Igualmente. Y cuando necesites, ahí estamos. Ahí está. Amigos, un placer realmente haber dialogado con la profesora Rosario Brochado. No se vayan, que enseguida de la pausa ya venimos con nuestro segundo invitado, el profesor Nelson Costa. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com por los teléfonos 473-34096 o 098-79-8035 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto no Sul, com um montão de vantagens, tio.
desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tchê. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. A la hora de comprar o cambiar tu vehículo, no recorras cuadras y cuadras para estacionar. Pensá en nosotros. Vení a Dutra Automóviles y Utilitarios. Las marcas más vendidas y reconocidas de Plaza, con amplia financiación y la tranquilidad de que te hacemos todos los trámites. En Rivera estamos en nuestros 2 locales. Manuel Oribe, en la entrada de la cantera municipal, y en Avenida Guido Machado Brum, 2063. También tenemos sucursales en Tacuarembó y Salto. Agenda tu visita a los teléfonos 091-518-032 o 4623-5063. En Dutra trabajamos con seriedad porque tu satisfacción es nuestra garantía de futuros negocios. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches, y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. El barrio Santa Isabel crece y se desarrolla, y como tal, no podría dejar de contar con una panadería de gran nivel. En La Parda elaboramos panes, bizcochos deliciosos, con materia prima de superior calidad. Aquí encontrás también leche, fiambres, quesos, bebidas frías y todo lo más indispensable para un suculento desayuno o merienda. Inauguramos también una novedad, la primera heladería de la zona. Nos encontramos en plena Avenida Italia 2707, a pasitos de Arturo Núñez. Panadería, bizcochería y heladería La Parda. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. Como lo dijimos antes de la pausa, ya tenemos aquí en estudios la grata visita del profesor Nelson Costa, a quien le damos la bienvenida y buenas noches. ¿Cómo estás, Nelson? Bueno, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación y así poder compartir con la audiencia de Canal 8 un poco de información de qué son las Olimpiadas Especiales, ¿no? Claro. Tuviste la ocasión de acompañar a un grupo de riverenses y de uruguayos en su participación nada más y nada menos que en la 16ª edición de Olimpiadas Especiales que se desarrollaron durante algo así como 7 o 10 días en Berlín, en Alemania. ¿Fue solamente en Berlín o se extendió a alguna otra ciudad de Alemania? No, fue en Berlín mismo, solo en la capital. Claro que es una ciudad muy grande donde tiene 3,5 millones de habitantes, ¿no? Claro. Y bueno, tiene todo para hacer un evento de esa magnitud, ¿no? Un evento mundial como es Olimpiadas Especiales. 16ª edición. ¿Vos ya habías participado en otras anteriores? Sí, yo arranqué
a partir del 2011 con Olimpiadas Especiales, después que paso a trabajar en la División Deportes de la Intendencia, hoy Unidad Coordinadora de Deportes, y ahí conocí Olimpiadas Especiales Uruguay. Para explicar un poco a la gente, este movimiento surge en la década del 60 en Estados Unidos, dentro de la familia Kennedy. Nace un niño con capacidades diferentes, con problemas intelectuales. Entonces ese niño lo sacan al barrio, comienzan en el barrio con juegos, o sea, lo sacan para que se integre a la sociedad, y comienzan así, en el barrio, en el estado de donde vivía la familia Kennedy, y después se extiende por todo Estados Unidos, hasta que después empiezan con otros países, y hoy por hoy me atrevo a decir que es el tercer o cuarto movimiento mundial más grande. Es muy grande. Después es del una mundial, integración impresionante la que hacen realmente, ¿no? Después del mundial de fútbol, de olimpiadas, las comunes, que también están dentro de las olimpiadas comunes, están después de que terminan las olimpiadas, hay unos 15 días que se juegan los paralimpiadas, que son la discapacidad física. Claro. Pero nosotros estamos en la parte intelectual. Entonces hay distintos grados, que va desde los chicos con síndrome de Down hasta la gente que está entre nosotros, que tienen algún problema, por ejemplo, no sé, de integración, por ejemplo, no concurren a centros de estudios comunes, y sí van a clínicas especiales, pero en el deporte te puedo decir que son mejores que muchos gurises que he tenido ocasión de dialogar con alguien que te manda saludos, Alejandro Pereira, entrenador de voleibol, que me dice que alguno de los muchachos entrena con ellos en el Club Sarandí, incluso a muy buen nivel. Y sí, justamente me decía eso, son gente que está en muy buen nivel de deporte. Y es buena la acotación que vos hacés, porque se suele confundir, y eso me pasó a mí cuando anuncié que ibas a venir acá y hablar sobre Olimpiadas Especiales. Me decían, pero pará, las Olimpiadas Especiales ya no son las que se hacen inmediatamente que terminan los Juegos Olímpicos convencionales. Y yo, no, esas son las Paralimpiadas, que como bien decías, son juegos en los que participan personas con condiciones físicas diferentes a las nuestras. En este caso estamos hablando con condiciones intelectuales, ¿no? Claro. Sí, que muchas veces son muy menores, ¿no? Incluso hasta pude investigar que hasta un déficit atencional, por ejemplo, puede llegar a permitir que una persona pueda competir. Es difícil hasta usar el término, ¿no? Cambia continuamente, no sé, capacidades diferentes, chicos especiales, hoy los llaman atletas de Olimpiadas Especiales, pero en realidad son gente que digo, según el nivel, pero hay gente que es muy buena en distintos ámbitos para manejarse en la vida, ¿no? Y digo, y soy convencido, nosotros hace ya 12 años que estoy en esto, y estamos rodeados de gente así. Y hay algunos que se integran, se integran, y otros que no, pero ahí está la vocación, la idea nuestra de poder integrarlos, que interactúen dentro de la sociedad como la mayoría de la gente, ¿no? Que sea uno más. Ustedes fueron representando a Rivera, pero en total la delegación uruguaya estuvo compuesta de ¿cuántas personas? Entre atletas y adultos acompañantes. Y fueron 86 personas, fueron 62 atletas y 24 profesores. Claro que se requiere un cuidado muy especial. Eso te iba a preguntar. Con estos chicos, pero además vamos prácticamente a mundos desconocidos, ¿no? Porque, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en el 2015 en Estados Unidos y ahora en Berlín, en Europa, pero digo, cambia todo, digo, ahora en Europa andar por las calles, por la ciudad, en trenes y todo, requiere un cuidado. Si se te pierde un chiquilín no lo encontrás más. No, por favor. Entonces, y bueno, y como te decía, esta organización
empezó a crecer y hoy por hoy es el tercer evento más grande del mundo y en esta oportunidad contó con 192 países participantes. Voluntarios, que había 22.000 voluntarios, son gente que está para ayudar. Y entonces yo lo descubrí ahí cuando estuve ahora en los Juegos, que en noviembre del año pasado se hizo un llamado a voluntarios de todo el mundo. Entonces se inscribían y nosotros teníamos a 2 voluntarias en la delegación uruguaya, que era una de Perú y la otra chica de Salvador. ¿Por qué? Porque hablaban hispano. Claro. Entonces, pero también tenían muy fluido el inglés. Claro. El inglés. Entonces, y estas chicas me contaban que se hizo llamado y que ellas lo único que tuvieron que, hicieron un curso, hicieron una prueba, lo único que tuvieron que hacer fue pagarse el pasaje para llegar a Berlín, Alemania. Pero después, ¿están radicadas en Europa o en Alemania propiamente dicho? No, ellas estaban en su país de origen, pero ellas fueron solo para el evento. Entonces, esos días que en realidad fue el evento bastante comprimido, en sí los Juegos, una semana, pero nosotros tuvimos otra semana donde tuvimos primero en una ciudad de Paderborn, donde una ciudad de 160.000 habitantes, donde tuvimos 4 días, donde ahí nos recibieron muy bien, donde hacían juego con los chiquilines, una cosa de integración, y después sí viajamos a Berlín. Entonces nosotros tuvimos 2 semanas ahí. Pero bueno, estas chicas que tuvieron esas 2 semanas, después de llegar ahí a Alemania, tenían todo pago, la alimentación y la estadía, ¿no? Entonces así habían 22.000 de todo el mundo. Incluso dice que el año pasado en Berlín se hizo las Olimpiadas Nacionales para manejarse cómo podría ser cómo iban a llegar a la mundial. Claro. Y las nacionales sí que tuvieron un montón de errores, los alemanes, y bueno, corrigieron mucho, pero igualmente hubieron algunos errores. Porque es muy grande. Yo no sé si Uruguay tendría condiciones de hacer algo así. 192 países participando en un evento con estas características, tiene que ser realmente algo que se haga con tremendo amor al prójimo, una vocación de servicio impresionante y un grado de previsión de todo lo que pueda suceder, que debe ser prácticamente imposible de alcanzar en un 100%. Claro. No sabés lo que es la organización, por ejemplo, para el primer día de la jornada de apertura de los Juegos. Claro. Llegar a un estadio donde 70.000 personas te están esperando, pero además donde vos llegás 3 horas antes con la delegación, y hay 190 delegaciones que la están poniendo en filas, la gente de tránsito, la policía, los voluntarios, y bueno, y ahí esperando para que llegue tu turno, ¿no? Entonces, y después entrar a ese estadio, bueno, es algo que te erizás, ¿no? Y ver a lo lejos en un estadio, dice que es uno de los más grandes del mundo, el estadio ahí en Berlín, de Europa, y entrar al estadio y ver a lo lejos en las tribunas unas banderas uruguayas, te digo una cosa, ¿no? Todo el mundo, es emocionante. Todo eso que uno lo vive mirando una Olimpiada por televisión, uno lo vive con Olimpiadas especiales ahí. Yo me imagino lo que debe ser, te estoy escuchando y se me eriza la piel solo de imaginarlo. Estar ahí me imagino lo que debe ser. Tú fuiste desde aquí acompañado también por el profesor Hernández. La pregunta que te iba a hacer, más allá de los voluntarios que estaban allá para auxiliarlos en todo lo que pudieran, de la delegación uruguaya, además de profesores de educación física, como el caso de ustedes, ¿iban personas especializadas en tratar específicamente, por ejemplo, las dificultades que tengan estos chiquilines, o ustedes ya están lo suficientemente capacitados como para atenderlos? No, hoy por hoy van solo la delegación, van solo profesores de educación físicas. Incluso Horacio fue invitado por la presidenta nacional de Olimpiadas Uruguay, que es Aurora Zarova, pero también no fue que Horacio fue a pasear, Horacio fue como jefe de delegación. Los demás profesores
depende de la cantidad de planteles que llevábamos, estaban encargados de sus propios planteles, pero los planteles, por ejemplo, yo estaba en el encargado del plantel de voleibol, junto con otro otro profesor de Río Negro, éramos los dos técnicos del voleibol. Entonces nosotros teníamos en el voleibol 10 gurises, bueno, y después teníamos a otro ayudante que era un contador de Olimpiadas Especiales que fue también. Entre los tres estamos a cargo de ese plantel, ¿viste? Porque una vez que arrancamos los juegos, es que estamos en un hotel donde habían 22 delegaciones del mundo. En ese hotel era muy grande, pero por ejemplo el plantel de natación sale a las 6 de la mañana, el plantel de fútbol sale a las 8 de la mañana, nosotros, el de voleibol, salimos a las 9, pero cada uno para diferentes lugares, ¿no? Entonces ahí nos hacemos cargo. ¿Qué pasa? El encargado del jefe de delegación, que eran dos, uno de ellos era Horacio, hay problema en tal lugar, y entonces lo llamaban a Horacio para que fuera a ver cómo resolvía ese problema. Si un chiquilín se lastimaba, bueno, vamos a ver a un médico, a ver a dónde llevarlo todo. Son a veces papeles en el aeropuerto, se suma también el control de todos. Y depende. En atletismo, por ejemplo, habían 4 solo en atletismo y era una profesora, pero hay momentos que uno está en salto largo, otro está en lanzamiento de bala, otro está, no sé, en carrera, y la profesora como está en varios lugares. Entonces en eso participó mucho Horacio, ayudando a la profe, pero es así. ¿En cuántas disciplinas participó Uruguay? Bueno, Uruguay, primero que Uruguay está muy bien parado, muy bien visto en Olimpiadas Especiales, gracias al trabajo de todos los docentes y de la presidenta Aurora Sarova, que hace 25 años que está al frente de esto. Entonces, Aurora es muy respetada en América. Uruguay tiene bastante cupo, te digo más, de América del Sur, Uruguay fue el que llevó la delegación más grande. Brasil, al lado, el monstruo, tenía 40 atletas, y Argentina 25, cuando te digo todo. Pero Uruguay llevó 65, porque a Europa el gasto de pasaje le costó $150.000, todo, el traslado, porque después allá te dan el alojamiento y la comida, pero llegar allá nos costó esto, donde aprovecho para agradecer a Macro, que hizo una campaña a nivel de todo el país, recaudó mucho, después casinos del Estado ayudaron, algo de la Secretaría Nacional de Deportes, entonces hasta rifas se hicieron. Aurora se mueve mucho en ese tema, porque estos gurises no tienen ellos no ponen nada, y no tienen condiciones, la mayoría de ellos no son chiquilines. Y aún si lo tuvieran no correspondería. Pero Uruguay los países tienen cupos, y Uruguay tiene que, si pudiera llevaba 100, está habilitado para 100. Hay países que tenían más cupos y se les ha cortado, se les ha puesto como sanciones. Entonces tienen menos cupo. Sanciones, ¿por qué? Porque como en todo, no sé, en esta sociedad somos muy competitivos. Y yo te digo que Uruguay también la viveza no tan criolla lleva lo mejor. Pero hace unos años, te doy un ejemplo, creo que fue en Ecuador, Colombia, se hizo un campeonato de fútbol sala. Y tenían que llevar solo a chicos con síndrome de Down. Uruguay llevó, pero hubo gente, no voy a decir los países, pero fueron penados porque no eran síndrome de Down. Entonces la diferencia era muy grande. Entonces, y sabía. Entonces digo, pasa, y siempre vos tenés que tener el cuidado de que no te hagan trampa. Es como una competencia común. No se confunda que la Olimpiada Especial y los pobrecitos, no, que pobrecito, acá no hay, compite. Y Uruguay lleva lo mejor. Uruguay tiene
en las Olimpiadas Especiales también existen los diferentes niveles, como te decía hoy, hasta el síndrome de Down. Pero el nivel, por ejemplo, el que vamos en voleibol, es un nivel alto. Pero está muy bueno también en el tema de la organización, 2 o 3 días nos hacen jugar. Y jugamos por jugar contra otros países, pero para mirar el nivel que tenemos. Además de que en el verano tuvimos que hacer un montón de cursos que llegaban de Alemania, nos mandaban, donde me acuerdo que en uno de los cursos me preguntaban el nivel de los chiquilines. Voleibol, ¿los gurises sacan de arriba? Sí. ¿Los gurises saben picar? Sí. ¿Saben bloquear? Sí. ¿Juegan con sistema? Sí. Si yo le pusiera, no saben sacar de arriba, no saben bloquear, pero cuando llego allá y los gurises saben hacer eso, claro. Uruguay es penado. Pero además de eso, también ellos te observan. Los primeros días digo, jueguen como juegan siempre. Entonces ahí hay niveles muy bajos y ellos los separan para que sea más... Los dividen en categorías o capacidades. Para que sea más equitativo, claro, todo. Lógico, claro. Entonces, y a Uruguay nos tocó. Se intenta una equidad verdadera, ¿no? Aquello claro. Que se dice, darle a todos no la misma oportunidad, sino la misma oportunidad en base a las capacidades que tengan. A las capacidades. Entonces, claro. Por ejemplo, en gimnasia olímpica, que estamos muy bien, siempre hay 2 chicas con síndrome de Down, de Durazno, divinas las chiquilinas. Lo que saben hacer en suelo, en aparatos, en barra, divina, como gimnasia artística. Una de ellas es la que sacó una medalla de bronce. Sí, sacaron, la vi, sí, pero divina, bien, la chiquilina, en serio. Bien, muy en buen nivel, en asimétricas, en aparatos, muy bien para el nivel. Yo en la filmación que vi no percibí que fuera Down la chiquilina, porque realmente me sorprendió. Hace varios años que está en esto, ¿no? Pero se da, por ejemplo, en voleibol, yo tengo dos chicos muy buenos. En realidad fueron 3, uno que arrancó el año pasado, pero 2 que ya tienen una experiencia de 10 años conmigo en el voleibol. Y claro, vos lo ves jugar, que te decía el profe sí. del Sarandí Universitario, juegan muy bien, pero tienen 10 años de voleibol. Claro. Pero por eso en voleibol la representación mayor es la de Rivera, porque hace años que estamos en esta parte, en el tema del voleibol, ¿no? Claro. Y esos gurises practican conmigo todo el año, ahora siguen, martes y jueves hago una brigada voleibol. En la noche. Entonces los gurises van y ahí está la verdadera también inclusión, la verdadera integración. Los chiquilines van con los otros, claro. Los otros adolescentes y adultos, que muchos se enteraron, mirá que los chiquilines tienen capacidades diferentes, pues ahora con el movimiento, claro. Porque si no no saben, no se dan cuenta, claro. Es increíble. Nelson, ¿cómo se define la participación de los atletas o de los distintos equipos que vayan a competir a nivel internacional? ¿Cómo se define localmente esto? Bueno, ahí está. Nosotros, Olimpiadas a nivel nacional, ha crecido mucho también. Hasta el 2013, sí, el 2011 se hizo una Olimpiada acá, me acuerdo cuando estaba Marner en la Intendencia, donde se inauguró la pista del estadio y se hizo la penúltima Olimpiada Nacional, que fue una locura. Ahí yo recién había entrado en Intendencia y trabajamos durante 3 días, no paramos, y vinieron casi 1000 chicos de todo el Uruguay y se hizo todo, muchos deportes, muchas disciplinas de deportes. Se hizo ciclismo, bochas, atletismo, fútbol, handball, todo logramos hacer eso primero. Después se hizo el 2013 en Cerro Largo, y no se pudo hacer más. ¿Por qué? Porque creció mucho. Entonces lo que hoy se hace es por departamentos, en algunos departamentos se hace algunas disciplinas deportivas, no se hace todas juntos, porque son muchos gurises. Entonces, y por ejemplo, Rivera, yo el año pasado en octubre sí, acá hice el fútbol de salón y el voleibol. Entonces, ahí
entre todos viene la presidenta, vienen los profesores del fútbol, viene gente del voleibol y empiezan a mirarlos, a seleccionarlos en esos juegos. Entonces, ahora terminó, pero ahora en noviembre tenemos un encuentro en Paso Los Toros, un encuentro de no sé qué disciplinas deportivas. Pero es ahí que empiezan a elegir, ya preparando para dentro de 4 años. Claro. Pero digo, no solo para dentro de 4 años. Este movimiento cada vez crece, es tan grande que también casi todos los años tenés campeonatos y los gurises pueden ir a distintos lugares. No solo en el país, sino afuera. Eso te iba a preguntar, instancias intermedias, tipo panamericanos o suramericanos, ¿eso ya hay o todavía está en ciernes? Sí, para el año que viene están los Juegos ODESUR, que va a ser en Paraguay, y no sé qué disciplinas vamos a llevar, y bueno, y hay que empezar a prepararlo, claro, para esos Juegos, ¿no? Claro. Después lo que está trancado, que arrancó en el 2011, fue la primera experiencia mía, que fue en Paraguay, también en Asunción, la Copa América de Fútbol. Entonces fue la primera, después se hizo en 2016 se hizo en Uruguay, y después, vino la pandemia, y por ahora no sabemos dónde va a ser la Copa América, solo de fútbol. El fútbol también es impresionante. La primera que fui, de los 10 países sudamericanos, es mirar una Copa América. Entonces, 10 minutos antes en el túnel esperando que los jueces, salís con los jueces a la cancha, el himno tocando de los 2 países, todo y el nivel muy alto. Y con todo he conseguido poner algunos chicos de acá en el fútbol, pero me acuerdo que había un gurí que era número 10 de los juveniles de Oriental, después un golero, que el chiquilín trabajó en todas las formativas de Cuña Perú, pero eran gente que yo estaba para primera división acá, y participaron. Hoy por hoy tengo que encontrar algún chico que esté en los juveniles de algún cuadro. Claro. Eso también de ver que lo tenés ahí pendiente para cumplir. Porque claro, me encanta, me apasiona el fútbol, es mi deporte, claro, y quiero que River también esté representado en el fútbol, en la Olimpiada Especial. Ahora es dificilísimo llegar al seleccionado principal de Uruguay. Me imagino. De Uruguay, no es fácil. Nelson, de los 62 o 65 atletas uruguayos que participaron, de Rivera, ¿fueron cuántos? Ahora fueron 4. En realidad nosotros teníamos 6 chiquilines. Tenía una chica de Tranqueras que cuando se hizo el campeonato nacional de fútbol acá, la chica, invité a Tranqueras y vino acá a participar. La chica muy bien, jugaba mucho. Y fue ¿en qué disciplina? En fútbol, fútbol femenino. Y la chiquilina fue seleccionada, estaba para ir a Alemania, pero no hubo forma de que después quisiera viajar. Fuimos a la casa de ella, y no conseguí, fue una lástima. Yo orgulloso una chica del interior, ¿no? Claro. Y después había otro chico en voleibol, que con ese quedé en un debe, que estaba con todo pronto para irse a Alemania. Me llaman en febrero y me dicen, uno de los tuyos va a tener que bajarse. Se hizo una selección de voleibol de 12 chicos y después quedó en 10 y tuvieron que bajarse 2. Y entonces me pidieron a mí, ¿por qué? Porque tenía 4. Yo tenía 4 de Rivera. Claro. Bajá a 1. Qué difícil decisión. La decisión, lo llevé al chico a Montevideo. Difícil decisión, y me imagino que para la familia del chiquilín y para él. Para el chiquilín, eso es horrible. Muy doloroso. Es muy doloroso. Lo llevé al chico a Montevideo y que lo dijeran ellos. Digo, yo no voy a decirle eso al chiquilín, porque, claro, sos vos les que das la cara siempre que estás trabajando con ellos. Y se entiende la situación, pero uno trata de ponerse en la piel de... Si me escucha, si me está viendo, a ese chiquilín le prometieron allá que lo llevaban a los Juegos a Paraguay el año que viene, a los Juegos ODESUR. ¿Cómo decir? Pero ¿quién le saca la amargura
de que no pudo ir a Alemania. Aunque también fue una decisión, porque la decisión final de los 4 la tenía que tomar yo. Pero también ese gurí ya había viajado conmigo a Estados Unidos, ella todavía tenía oportunidad. Y tenía otro que está aprendiendo, que tiene mucho menos tiempo de voleibol que el gurí, pero era la primera vez. Al otro digo, no, entre los dos tengo que elegir a este, que ya viajó. Claro. Y entonces pero no es fácil tomar decisiones. Me pasó también a Dubái en el 2019. Tenía 6 y me hicieron bajar a 2 chiquilines. A Dubái yo no fui, pero sí pude lograr que fueran 4 de Rivera, donde fue una chica también, ahí en fútbol femenino, que salió tercer lugar en Dubái, ahora salió tercero el fútbol femenino en Alemania. Una chica, y después, Marvin en triatlón, Marvin y Ezequiel fueron medallas de oro en distintas categorías en triatlón, me acuerdo. Rivera participó ahora en dos disciplinas, ¿no? En voleibol y en atletismo. Sí. Tenemos tres en voleibol y uno en atletismo. El de atletismo fue la gran estrella. Es que lo que te decía, que Uruguay también lleva de lo mejor. Y hace años que en Uruguay no hay un fondista como Marvin Darwin. Entonces, hay las competencias nacionales. Por lo general se las allá por Colonia. Marvin va, pero lejos sale primero. Y no hay otro. Hasta ahora. Y Marvin, a pesar que parece que hace años que está en esto, Marvin tiene 27 años. Todavía tiene para rato. Pero es muy bueno. Entonces, y qué bien se desenvuelve Marvin, no solamente en las pistas, sino también en la labia, ¿no? Lo pude escuchar en alguna entrevista que le hicieron, y realmente se desempeña muy bien ante la prensa. Sí, y ha viajado a varios lugares. Y bueno, y yo digo, es un chiquilín que se merece, porque Marvin es un chico que ama el deporte que hace, y bueno, lo ves todas las tardes corriendo, lluvia, sol, siempre corriendo. Y él me dice, ¿cuánto estás haciendo ahora? Hago 10 kilómetros por día, estoy haciendo 10, sale a correr. Pero ahora, con estos fríos, me la juego que Marvin ha salido a correr y sale de nochecita. Pero una locura. Y tuvo que entrenar en Montevideo, ¿no? Porque acá no tenemos las pistas. No, Marvin entrenaba acá, pero te digo más, entrena solo. Él lo dijo, y digo, yo algunas cosas lo acompaño, pero es un gurí que él compite hace años solo. Él participa en eventos, en campeonatos en Río Grande del Sur y a nivel regional también acá, y siempre está en el podio. Marvin sale a correr con maratonistas acá. Es un chico que tiene, 15 años en esto. Marvin arrancó con 15 años y bueno, y prácticamente ya es un fondista que él sabe más o menos lo que tiene que hacer, y bueno, y el gurí es así, es diferente a los otros sí requieren más el cuidado, ¿no? Y bueno, y ahora que digo, comienza otra etapa, yo lo que tengo, me siento, satisfecho como profesor de educación física, que desde que arranqué con esto hasta ahora ya fueron 24 gurises al exterior, 24, tuve la posibilidad de mandarlos al exterior. Tuve la chance de ir a 2 mundiales, pero alguno no fue ni ahí. Me interesaba, por ejemplo, a Dubái, que fueran los gurises. Claro. Y acá a Alemania no sabía si iba a ir, pero yo quiero que los gurises vayan. Y esa es la idea, que donde haya juegos, y los gurises riverenses estén presentes. Y bueno, y también ya aprovecho para agradecer a la Intendencia. Sin el apoyo de la Intendencia esto sería imposible. Seguramente, claro. Bueno, primero, vos sos un profesor, y yo como profesor trabajaba en el liceo, en primaria, en secundaria y en UTU, pero paso a la Intendencia, en un paso de comisión, y ahí dentro de las cosas me dedico a esto, a Olimpiadas Especiales. Pero si trabajando en el liceo era imposible que trabajara con los gurises, ¿no? Pero además
es la única intendencia, la única, te puedo asegurar, del país que siempre colabora con transporte, con alimentación, por ejemplo, cuando hago el evento acá, solo los llamo, digo, bueno, vengan acá, se consigue alojamiento, se da la comida para las delegaciones que vengan, ¿viste? Y nosotros ahora, para este evento mundial, cada 15 días, viajé desde febrero, cada 15 días íbamos en micros de la Intendencia a Montevideo a practicar. Claro. Porque está todo centralizado. Pero me pasaba también que llegaba allá y tenía gurises de La Valleja y de Río Negro, y esos gurises no iban. O iba de Río Negro y no iba, ¿por qué? Porque la Intendencia no les daba fondo. Y a veces es la propia Olimpiada. Y la distancia que tenemos nosotros, que no se puede comparar con la distancia que puede haber de allí de abajo de La Valleja hasta Montevideo, claro. ¿No? Y creo que es por eso también que ahora la presidenta le dijo, bueno, Horacio, vas con nosotros, vos te mereces, porque el apoyo que vos nos das, que ella no consigue en otro lugar. Entonces, digo, claro, eso tengo que valorarlo y agradecerlo, ¿no? Nelson, las últimas dos. Lo primero, no me gusta hablar de logros, de preseas obtenidas, porque creo que no es lo más importante en esto acá. Aún así, todos los chiquilines que participaron de Rivera vinieron con su reconocimiento, con su medalla, ¿no? Pero ¿qué es lo que te transmiten ellos como experiencia personal? Yo creo que... ¿Ves un crecimiento a nivel justamente personal de ellos? Sin duda. ¿Les cambia la vida cuando vienen, son distintos? Yo creo que sí, yo creo que no solo a ellos, sino a su entorno, primero familiar, claro, y después el social, pero más importante todavía considero el familiar. Y la confianza depositada en ustedes también, ¿no? Que sí, no debe ser sencillo también eso. Sí, pero hoy por hoy el camino ya está hecho, como que es más fácil, ¿no? Cuando arrancás es difícil, pero hoy está hecho y como te digo, hoy nosotros, lo que te hablaba, gracias a este apoyo a la Intendencia, hoy por hoy la relación que tenemos nosotros con Olimpiadas Especiales Uruguay es muy grande. Entonces, yo descubro un chiquilín que es muy bueno en el deporte que sea, levanto un tubo, acá tengo un gurí para viajar a tal lugar, y tranquilo que me lo van a aceptar, porque además estos gurises han abierto las puertas, porque estos gurises a donde fueron se trajeron medallas, y claro, los riverenses se trajeron medallas. Por ejemplo, el voleibol, la horas, fue muy alta la competencia, pero quedamos cuarto. Pero en Estados Unidos perdimos la final del voleibol. Entonces se trajeron medalla de plata. Ahora se trajeron la medalla de cuarto lugar, que no es poca cosa, claro, a nivel mundial. Pero, por ejemplo, Marvin, la medalla de plata. Pero Marvin con Ezequiel se trajo la medalla de oro en Dubái. Y así te puedo nombrar, los Andes. Un chico Sanders que lo llevé con 13 años, yo no fui, él fue a Panamá, y ese gurí en atletismo se trajo 4 medallas, 3 de oro. Sanders, Barrio Mandubí, el chico. Entonces esos gurises han abierto las puertas. Ellos saben que cuando yo les digo, acá hay un chiquilín así, ellos saben que ese chiquilín es para por lo menos dejar muy bien parado a Uruguay. Eso también es importante. Claro. Es como, no sé, es como en el fútbol, como un jugador de fútbol que va a Europa y después dice, abre las puertas para los demás. Bueno, estos gurises a lo largo de estos años han abierto las puertas también dentro de Olimpiadas Especiales. Entonces, hoy por hoy es más fácil esa relación que tenemos. Y para volver al tema de la integración, a mí me ha pasado de que familias que tenían a los chicos escondidos, con vergüenza, después esto les cambia completamente la vida. Ojo, no son todos también, pero he visto algunos casos. Y esto es un muy buen mensaje para muchas familias. Yo conozco alguna. Que los tienen a los chicos encerrados. Sí, que no los sacan. A mí también otra cosa que quiero acotar, lo que me impresionó fue Alemania, la gente acompañando el evento. Bueno, salió después de los medios de prensa
a la semana siguiente, que acompañaron los Juegos Mundiales más de 330.000 personas en Alemania. Lo vi. No sé, lo vi en los medios de prensa. Bueno, sí. Era impresionante cómo iban. Hacían colas para ir al básquet, a ir al voleibol. Los gimnasios estaban llenos de gente. ¿Cómo? Digo, no sé si es la cultura, no sé, pero es muy diferente cómo acompañan. Fantástica experiencia, lógicamente. Entonces, es lo que te digo, y nosotros acá, con nuestro granito de arena, queremos esto, la integración de nuestra gente, ¿viste? Sea la discapacidad que tenga, pero que no los escondan, al contrario. Y bueno, ya me pongo a las órdenes en la unidad coordinadora de deportes allí para algún chiquilín que para desenvolverse en cualquier deporte. Hoy por hoy nosotros en la unidad coordinadora de deportes tenemos una variedad de disciplinas deportivas. ¿Dónde están ubicados ahora? Estamos en Don Bosco, allí está. Ahí está, justamente, porque todavía hay gente que los vincula allí con el estadio, ¿no? O sea, ya hace un tiempo están allí en Don Bosco. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos, hoy por hoy, está más fácil trabajar con gurises así, porque tenemos escuela de atletismo, no la teníamos hace unos años. Tenemos escuela de tenis, tenemos, las escuelitas de fútbol, tenemos escuela de handball, tenemos escuela de voleibol, tenemos las artes marciales, tenemos el judo, tenemos la escuela de remo, tenemos un sinfín de deportes que extraer a esos chiquilines y podemos incluirlos en esos lugares. Hoy es muy accesible lo que ha hecho, y por eso te digo, no dejo de agradecer a la Intendencia lo que ha hecho en estos años, desde que estoy ahí en la Intendencia. Y bueno, y lo que te decía de la parte de los padres, y eso, gurises, eso. Primero, conocer a otros lugares que yo me asombro cuando veo y digo, qué lejos estamos de todo, pero, que dirá para esos chiquilines, pero viven su momento de gloria, se sienten muy importantes, ellos llegan y pasan, los medios de prensa los llaman, entonces la llegada de ellos acá lo más fue ni hablar. Entonces digo, y los padres ahí los empiezan a acompañar y sacar fotos con los chiquilines. Entonces digo, cambia mucho, ¿no? Cambia mucho en la familia. Nelson, fue un gusto realmente dialogar contigo, muy ilustrativo todo lo que hablamos, algunas imágenes que nos trajiste también que pudimos compartir con la teleaudiencia. Bueno, desearte que esto siga para adelante, que en los próximos ODESUR también puedas acompañar a la delegación uruguaya y que varios riverenses puedan competir y que sigan haciendo cosas buenas por el deporte. Muchas gracias por tu presencia y acá estamos a las órdenes. Bueno, una vez más decirte que gracias por permitir informar a la gente de cómo es este mundo de Olimpiadas Especiales y bueno, y a las órdenes, por lo que te decía, para ver si incluimos chicos en varios deportes que tenemos hoy por hoy en Rivera, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. A ti. Amigos, vamos a una pausa y al regreso de la misma vamos en el último bloque a emitir un breve mensaje de algo así como 3 y algo minutos, un informe que nos hacía el principal referente de FENAPES, el profesor Emiliano Mandasen. Y al finalizar este informe, la entrevista que grabáramos los días pasados con 2 referentes del nuevo sector dentro del Partido Colorado, sector denominado por ahora Rebeldes. Ya venimos, no se vayan. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com por los teléfonos 473-34096 o 098-79-8035 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Los
Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tia. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tia. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. A la hora de comprar o cambiar tu vehículo, no recorras cuadras y cuadras para estacionar. Pensá en nosotros. Vení a Dutra Automóviles y Utilitarios. Las marcas más vendidas y reconocidas de Plaza, con amplia financiación y la tranquilidad de que te hacemos todos los trámites. En Rivera estamos en nuestros dos locales. Manuel Oribe, en la entrada de la cantera municipal, y en Avenida Guido Machado Brum, 2063. También tenemos sucursales en Tacuarembó y Salto. Agenda tu visita a los teléfonos 091-518-032 o 4623-5063. En Dutra trabajamos con seriedad porque tu satisfacción es nuestra garantía de futuros negocios. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas duas casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. El barrio Santa Isabel crece y se desarrolla, y como tal, no podría dejar de contar con una panadería de gran nivel. En La Parda elaboramos panes, bizcochos deliciosos, con materia prima de superior calidad. Aquí encontrás también leche, fiambres, quesos, bebidas frías y todo lo más indispensable para un suculento desayuno o merienda. Inauguramos también una novedad, la primera heladería de la zona. Nos encontramos en plena Avenida Italia 2707, a pasitos de Arturo Núñez. Panadería, bizcochería y heladería La Parda. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. Una semana con muchas noticias desde varias aristas. Por un lado está lo del tema OIT, rendición de cuentas. ¿Cuál es el balance general que se puede hacer? Bueno, creemos que es una semana por demás importante, ¿no? Arrancamos con todo lo que fue la resolución de la OIT con respecto a las recomendaciones que le hace el Estado uruguayo y las conclusiones que llega el documento, donde queda muy claro que teníamos razón respecto a
todos los elementos de libertad sindical que fueron violentados, tanto en el caso San José, tanto en la investigadora parlamentaria, además de otros casos particulares como el Liceo 16 y otros liceos donde quedó de manifiesto que el Estado uruguayo está incumpliendo con acuerdos internacionales que ha suscrito en el marco de la libertad sindical. Esperemos que en las próximas horas el Poder Ejecutivo se avenga a instalar reuniones que permitan revertir algunos casos bastante sensibles para nosotros y que, bueno, están dejando muy mal parado al Estado uruguayo a nivel internacional. Respecto a la situación en general, tenemos una rendición de cuentas que se manifiesta preocupantemente con gasto cero para la educación, tanto para la ANEP como para la UDELAR, en una situación que además se agrava ante la subejecución que existe dentro de la ANEP, o sea, la ANEP y en este caso Robert Silva se guardaron prácticamente 50 millones de dólares, siendo que hay necesidades reales del sistema que no se han atendido, equipos multidisciplinarios, creación de grupos, tema infraestructura, y se lo está guardando para una reforma de bachillerato que está naufragando, ¿no? La otra novedad importante de la semana fue la situación interna política del CODICEN con el pedido de licencia del consejero Gavito, que de alguna manera se dice que se retira por una discusión por el tema de adelantar las vacaciones, pero el trasfondo es un trasfondo de mal manejo de todo lo que se viene haciendo y de la gestión del abogado Robert Silva al frente del CODICEN. Y el último elemento es, bueno, el informe Aristas, que revela que los resultados que viene arrojando este cambio de paradigma que plantea Robert Silva en todos los lugares de la transformación educativa, que para nosotros implica un profundo retroceso, no está revirtiendo los elementos que se comprometió a revertir. Por un elemento muy claro que nosotros venimos denunciando hace años, que es las condiciones materiales de partida de los estudiantes condicionan. Hasta que no discutamos realmente las situaciones de desigualdad que se establecen en la base de la sociedad, en la base material, ningún proceso educativo va a ser mágico y las va a revertir mágicamente. Que la educación puede dar una mano en esos procesos y tiene un rol a jugar, sin duda. Ahora, plantear que la educación va a establecer o de alguna manera corregir todos los niveles de desigualdad que hay en la sociedad, eso es falaz y lo que se está haciendo es mintiéndole a la sociedad. Entonces, creemos que es una semana que se sintetiza en una profunda debilidad del CODICEN de la ANEP, con un poder ejecutivo que le suelta la mano desde el punto de vista financiero a la transformación educativa y un Robert Silva sumamente aislado. Esperemos que de alguna manera esto haga reaccionar al gobierno y al poder ejecutivo y se empiece a replantear inclusive el proceso de reforma de bachillerato que tiene arriba de la mesa Robert Silva, que sería prácticamente un suicidio político llevarlo adelante en estas condiciones. La semana próxima vamos a tratar de tener un contacto o con Emiliano Mandasen o con algún otro referente de FENAPES, porque tenemos entendido que en el correr de esta semana se van a estar llevando a cabo importantes reuniones entre los distintos sindicatos de la educación y el CODICEN, en los que va a estar sobre la mesa la pauta presupuestal. Todo lo que se pretende por parte de los gremios en esta próxima rendición de cuentas. Vamos a ver cómo van estas negociaciones y para la semana que viene vamos a intentar tener este contacto. Vamos a ver a continuación la nota que les decía al final del anterior bloque, que grabáramos con dos abogados, Mariela de Marco y Eduardo Facio, integrantes de este nuevo sector dentro del Partido Colorado que por ahora se denomina Rebeldes. Y de esta manera, en vivo con ustedes, me estoy despidiendo hasta la próxima semana, como suelo decirles, esperando que el programa de hoy sea de vuestro grado y prometiéndoles que haremos lo posible para que el de la próxima semana sea aún mejor que este. Los dejo en vivo hasta la semana que viene, pero ahora se quedan entonces con la nota con los integrantes del nuevo sector dentro del Partido Colorado. Que tengan una buena semana. Pues bien, la interna del Partido Colorado da paso a una nueva agrupación de nombre Rebeldes, un nuevo sector que se abre en esa colectividad política. Y para conocer algo más del mismo, tenemos el gusto de recibir a dos de sus dirigentes, los doctores Mariela de Marco y Eduardo Facio, a quienes les damos las buenas tardes y les damos el agradecimiento fundamentalmente por recibirnos. ¿Cómo están?
Bien, bien, un gusto estar contigo acá. ¿Qué tal, Pereira? ¿Cómo le va? Bien, bien, felizmente. ¿Son los rebeldes que vienen a rescatar y a darle oxígeno a un partido colorado que parece cada vez más alicaído y fundamentalmente mimetizado con el herrerismo? Le pregunto a quien quiera arrancar. Mariela. Arrancá, Eduardo. No, Mariela va a contestar. No, yo creo que Rebeldes tiene muchas acepciones, pero me parece que en nuestro caso lo que nos sedujo de la palabra es la idea de no dejarnos derrotar por el desánimo. He pensado mucho en la palabra y rebelde se ha usado, por ejemplo, para definir el espíritu de la selección nacional, de la selección uruguaya, esa cosa de que ante la adversidad se agranda, y creo que es por ahí nuestra rebeldía. No es una rebeldía adolescente, sino más bien una rebeldía de no nos van a robar ni el partido, ni las ilusiones por luchar por el país, por cambiarlo, por construir una sociedad más justa. Y bueno, creo que es por ahí. Yo por lo menos me identifico con esa acepción de la palabra rebelde, con linaje de rebelde, como dice la canción de Jaime Rosa. Correcto. ¿Coincide, Facio, con la apreciación que hace Mariela? Sí, en general coincidimos. No quiere decir, yo creo que este es el nombre que nos ha identificado por la actitud y también por cómo nos han visto algunas personas del entorno y rápidamente lo han aceptado. Y probablemente no termine siendo la denominación definitiva, pero sí refleja la actitud frente a la situación actual con que nosotros nos paramos. Y en realidad somos mucho más que rebeldes. Vio que la rebeldía es lo que pasa a las personas cuando llegan a la adolescencia y confrontan lo que quieren ser con lo que hay. Nosotros aspiramos a dar un paso más, el que hemos tenido que dar todos en la vida cuando nos hemos decidido hacer cargo, asumir responsabilidades, crecer y ser los protagonistas. La sensación que nos une en acuerdos y en desacuerdos es que hay una extensión importante de dirigentes y adherentes al Partido Colorado que hace tiempo que no participan en los procesos de construcción de ideas. Si un partido carece de ideas, carece de emociones. Y así como una persona, si no tiene emociones y no tiene ideas, no tiene rumbo, cualquier viento es propicio y cualquier puerto es un buen destino. A lo que a nosotros apostamos entonces es al paso siguiente de la rebeldía, que es a la construcción de ideas, de pensamiento, de manera abierta y colectiva, para darle un sentido a la vida política, que vaya más allá del poder por el poder. Creo que esa es la actitud que nos distingue. Correcto. A mí en lo personal me gusta mucho el término, y ahora, bueno, que tú respondías también que no saben si será esa finalmente la denominación que vaya a quedar. Y yo me preguntaba, cuando conocí esta denominación, precisamente si en un partido que fundamentalmente en las últimas décadas, no en sus orígenes, ni hasta el primer cuarto o primera mitad del siglo XX, se mostraba como muy progresista, pero en las últimas décadas como que se ha visto demasiado conservador. Si ese nombre precisamente no sería contraproducente, pero ahora prácticamente que me han dado la respuesta a esa pregunta. Varios dirigentes de este grupo provienen de Ciudadanos, por lo menos creo que Margarita Machado, si no me equivoco también Pérez Banchero, no sé si ustedes dos también. Pérez Banchero viene de la 15. Perdón, es verdad, tiene razón. El sector que lideraba a Morín. Ahí está.
pero son varios los integrantes de este grupo que provienen de Ciudadanos. ¿Qué sucedió finalmente con ese sector? ¿No se sintieron representados con el mismo luego de la decisión de quien fuera su orientador principal, Talvi, y el actual liderazgo del ex ministro? En realidad, y voy a hablar porque soy la que vengo también de Ciudadanos. Con Margarita Machado ya no integramos las listas de Ciudadanos en octubre. Trabajamos por ese sector, pero no quisimos integrar las listas. Ya teníamos desavenencias bastante importantes que después se fueron profundizando, digamos, ¿no? Es decir, la decisión de Talvi de ir al ministerio y no ocuparse la banca para la que había sido electa en el Senado. Ya habíamos tenido una diferencia grande cuando él le entrega la Secretaría General del Partido a Sanguinetti sin consultarlo con nadie el día de la elección interna, la misma noche de la elección interna. Fue muy raro eso. Y después, digamos que las diferencias fueron agrandándose, más allá de las cuestiones puntuales que él hizo, que personalmente me parecieron bárbaras, como el apoyo a los uruguayos y extranjeros que quedaron varados acá y allá en la pandemia, pero después la renuncia al ministerio me pareció poco reflexiva, por lo menos, y después abandonar la política de esa manera intempestiva me pareció a mí, creo que ya demostró que era un liderazgo que tenía más recorrido, políticamente hablando, ¿no? Correcto. Tú mencionabas que, bueno, te sentiste un tanto defraudada cuando se le entrega precisamente la conducción del partido a Sanguinetti. Le pregunto, Eduardo, ¿es Julio María Sanguinetti tal vez el principal responsable del actual momento que vive el Partido Colorado, que aparentemente no sale de ese pozo en el que se ha visto sumergido desde hace unos cuantos años? No, Pereira, no es Sanguinetti. Los responsables somos nosotros de sacar adelante al partido. Sanguinetti tiene 60, 70 años de servicio al Partido Colorado, con coincidencias y con desavenencias. Él ha desarrollado una carrera política que todos conocemos, pero creo que la actitud de buscar responsables es mucho más interesante que la de buscar culpables. Y creo que los primeros responsables somos nosotros, los ciudadanos uruguayos, que sentimos al Partido Colorado como una herramienta necesaria para el balance del sistema político uruguayo. Si usted me pregunta a quién le asigno la responsabilidad, a todos nosotros, que no supimos o no pudimos. Hoy lo que nos pasa es que queremos, que nos damos cuenta que por responsabilidad de muchos, por no haber sabido superar la desaparición física de algunos líderes importantes, tal vez no habíamos madurado asumiendo lo que hay que asumir, la conducción central de un partido. Un partido es mucho más que acceder al poder, es mucho más que obtener tantos o cuantos votos. Es no solamente pensar en país, sino comunicarlo. Entonces, si usted me pregunta cuál es el problema grave que tiene el Partido Colorado hoy, es que no comunica una visión de país, y nosotros llamamos a todos los colorados, a nosotros mismos, pero a todo el Partido Colorado, con un gran respeto, a que centremos nuestros esfuerzos en eso, a pensar el país y a comunicarlo. La responsabilidad no es de más nadie que nosotros mismos. Correcto.
Sí, ha habido opiniones encontradas con respecto a esa pregunta que yo le hacía, y por eso se las hacía justamente, porque hay quienes, incluso dentro del propio Partido Colorado, quienes sostienen que la conducción que le ha dado el doctor Sanguinetti es lo que lo hace precisamente mimetizarse o aliarse de una manera muy férrea a lo que es actualmente el Partido Nacional y principalmente el herrerismo. ¿Cuál es la idea del sector para las próximas? Sí, perdón, dígame. No. Por supuesto que nosotros podemos tener algunas diferencias. Pero mire que el doctor Sanguinetti no es todopoderoso. Hay un comité ejecutivo nacional en que hay 14 representantes más, hay una convención de 500 personas más. El llamado nuestro, la rebeldía, no es contra nadie como persona o como dirigente. Es un llamado a nuestros recursos interiores como seres pensantes, amantes de la libertad y amantes de la justicia social. A mí nunca me gustó y tuve diferencias cuando en una época se hablaba del nuevo Partido Colorado. Yo creo que nadie es mejor hablando mal del pasado o de los demás. El reclamo, le adjudiquemos la responsabilidad a uno o a otro, que estamos haciendo es para adelante. Por eso es que sentimos eco y estamos sorprendidos que en distintos lugares del país se nos tiende la mano y se nos escucha, porque le estamos queriendo brindar a las personas la posibilidad de hacer lo que no han podido hacer en los últimos años: coparticipar en la construcción ideológica de un partido. Correcto. ¿Cuál es la idea que tiene el sector para las próximas elecciones nacionales? ¿Propondrán un candidato propio a la presidencia o pretenden eventualmente hacer algún acuerdo con alguno de los candidatos que surjan de los sectores por ahora mayoritarios? Le pregunto en todo caso a Mariela, que es la que está un poco más en silencio. No, es un tema que no hemos definido todavía. Nosotros estamos abocados a construir este sector. Es un sector de construcción colectiva. Es verdad que nacemos en el Partido Colorado porque es lo que nosotros somos colorados y vallistas. Pero en realidad el llamado y el mensaje se dirige a toda la ciudadanía. Nosotros básicamente creemos que no nos sentimos parte de esa discusión política polarizada, de dos polos que se acusan mutuamente de todo lo que teóricamente el otro hizo mal, y de ese modo ninguno se responsabiliza demasiado. Nosotros de verdad creemos que estamos en un momento de pensar el país de otra manera, que podamos superar los grandes desafíos que tenemos. Hay uno que rompe los ojos, que es recuperar una educación pública de gran calidad para la mayoría de los uruguayos y las uruguayas. Eso nos parece básico como herramienta de desarrollo personal, pero también como herramienta de desarrollo nacional. Un pueblo que no está educado o que deja que haya sectores que no completan la educación o que no acceden a la educación de calidad, se está rifando el futuro, ¿no? Ese es uno de nuestros énfasis. El otro énfasis es cómo conciliar los desafíos productivos del Uruguay con la preservación del medio ambiente, no solo por una cuestión de responsabilidad intergeneracional, que es básica, sino por una cuestión ya de supervivencia, que creo que lo estamos viviendo de modo muy dramático, no solo con la crisis del agua. Es verdad que ustedes siempre están muy lejos de este problema, pero digamos, pasamos de la crisis de la cianobacteria, por ejemplo, que afecta mucho la costa uruguaya, a esta crisis de escasez de agua dulce, que también está afectando al sur.
sobre todo al área metropolitana. Entonces, digamos, son todos desafíos que nos hacen como barajar y dar de nuevo. El debate político sobre la base de el otro lo hizo peor es un debate pobre que el Uruguay no merece, y nosotros pensamos que nuestro grupo desde el Partido Colorado puede contribuir a elevar ese debate. No se trata de pasarnos juntas, como un poco decía Eduardo, sino de asumir la responsabilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer y cómo lo haría? Me tiro 2 temas, pero hay otros temas muy importantes, por ejemplo, la cuestión de la infancia. Seguimos teniendo índices de pobreza infantil que no son aceptables. Tenemos desafíos grandes en el sistema de salud, con inequidades de quien puede pagar un seguro privado y quien tiene que recurrir a ACE. Es decir, hay muchas cosas que no están bien en el Uruguay, y que nosotros pensamos que de alguna manera está traicionando la historia nacional, que la historia nacional es la de haber logrado construir el país más justo del continente. Y nosotros creemos que eso lo podemos recuperar para las próximas generaciones. Creo que tanto yo como la teleaudiencia o la ciudadanía entera desea realmente que el sistema político madure con todas estas cosas que están pasando, fundamentalmente con esto que decías tú sobre las crisis medioambientales. Llámese la cianobacteria, como bien te referías, o la actual crisis del agua, y uno empieza a escuchar ahora que en muchos sectores de todos los partidos políticos empieza a aparecer realmente esa preocupación, cosa que hasta hace poco tiempo no se veía. Y coincido plenamente contigo en eso de que atribuir responsabilidades a tal o cual ya no es cabible. A esto le corresponde a todo el sistema político, y no solo el sistema político, también la academia tiene que estar involucrada en todo este tipo de cosas. Con respecto al otro que te preguntaba, Mariela, me respondiste sobre que todavía no está definido a quién acompañarán o si van a presentar un candidato propio. A Eduardo le pregunto, ¿van a tener representación en todos los departamentos del país o todavía están viendo dónde podrán llegar? Bueno, primero que nada nosotros tenemos un principio que es el siguiente. Queremos que haya candidatos colorados a nivel nacional y departamental en todos los departamentos. En la Convención Nacional, en que se decidió la abstención del Partido Colorado en Montevideo para realizar la coalición a través del lema Partido Independiente, yo voté en contra de la abstención del Partido Colorado. Voté en contra y fundamenté en contra una decisión que fue impulsada por Ernesto Talvi y Julio Sanguinetti. Me paré delante de la convención y fundamenté en contra porque sentía que cuando los partidos dejan de tener candidatos a nivel local, pasan a desengancharse de la relación con los problemas directos de las personas. Y es el principio del fin de su identidad política. Hoy eso se ha revisado. De todas maneras, nosotros redactamos un manifiesto en que dejamos claro que nuestro deseo es que haya candidatos colorados en todo el país. Colorados vallistas. Nosotros sentimos que eso es muy importante. La reforma política del 96, que yo no la voté, y que me costó una discusión, pese a que soy de formación y de origen indeleblemente que insista, me costó 3 años de no hablarme con el doctor Jorge Valle, le provocó al sistema político uruguayo algunos daños importantísimos. Uno de ellos fue la prohibición de que hubiese más de un candidato por partido, recogiendo erradamente el concepto que eso significaba acumulación de personas que pensaban de manera diferente. Los partidos en Uruguay tienen una tradición muy importante y en última instancia hay una identidad fuerte
entre quienes los integran. Y después otra de las cosas terribles fue la multiplicidad de actos electorales y la separación de los actos departamentales electorales de los nacionales. Lo que ha generado, lejos de provocar una mayor autonomía departamental, una mayor dependencia del electorado, del sistema de poder municipal de quien ejerce el poder. Y de ahí ha pasado lo que ha pasado de la cristalización, de tener el peso político que tenía el Partido Colorado. Antes dejó de tenerlo porque pagó el costo de la crisis del año 2002. Si usted me preguntara lo que no le llegó a preguntar a Mariela, de si nosotros vamos a presentar un candidato o no presidencial, yo he escuchado por lo menos dos que podrían ser candidatos en el Partido Colorado. Uno que fue un político que se retiró y el otro que está inhibido en este momento de hacerlo, uno o dos, por razones constitucionales. Para nosotros cualquiera de esos candidatos puede ser un buen candidato. Lo importante para nosotros es que el desarrollo político y la proyección sean base a ideas. Si no le termina pasando lo que le ha pasado al Partido Colorado en esta coalición, que no defendió debidamente sus ideas, sus planteos originales. Y, por ejemplo, para hablarle del caso de la política exterior, teníamos un ministro que tenía una clara visión de inserción en el mundo. A raíz de su salida, se designó un ministro muy cercano al presidente de la República, a mi juicio con una política de comercio exterior bastante vacilante, poco clara, ganada más porque una estrategia inteligente con un marketing poco habilidoso, que llevó a enfrentarse con la región y no lograr ningún objetivo concreto de institución internacional. Ni que hablar de otras cosas que pasaron en cuanto a cercenar los planteos del Partido Colorado en materia de educación. Es decir, para nosotros las ideas, por eso es que estamos por las ideas, para revitalizar al partido por las ideas. Para finalizar este concepto le digo lo siguiente. Yo estoy muy bien impresionado, por ejemplo, por una legisladora del Frente Amplio, Lustenberg, la doctora Lustenberg, que en estos días ha trabajado y ha convencido al sistema político a propósito de medidas muy sanas que tienen que ver con la atención de los niños. Logró la unanimidad del sistema político la doctora Lustenberg, ¿no? Sí. Eso es lo que precisa el sistema político uruguayo. Que nos unamos en la discusión o nos separemos en la discusión de ideas y no de banderías. Y para eso es que el sector que hasta ahora se conoce como rebeldes ha llegado al Uruguay y al Partido Colorado. Dentro de su partido hay quienes sostienen que no será posible para este próximo periodo electoral en el que ya estamos inmersos, pero que sí pretenden que para tal vez en el próximo, esto que hoy en día es una coalición accidental o meramente de cuño electoral, pueda transformarse efectivamente en un partido político. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Le pregunto al que quiera responderlo. Yo soy totalmente contraria a esa idea. Me parece que es forzar una unidad que no existe. O sea, nosotros, yo creo que somos socios incómodos en la coalición. No solo no pudimos defender nuestras ideas, por ejemplo, la de los 136 liceos, que fue una idea que Talvi defendió con tanto énfasis y los que estábamos con él le transmitimos esa ilusión a la gente de que iban a poder tener instituciones educativas de calidad al alcance de los sectores más vulnerables. Y eso no haber podido defender esa idea o no haberlo sabido hacer tiene que ver con que somos distintos. Es decir, el herrerismo propone otra cosa distinta, tiene otros énfasis y por lo tanto a mí me parece que proponer una unidad artificial entre todos los partidos que integran la coalición
contrariamente a lo que se cree que pudiera ser que le haga bien a las alternativas contrarias al Frente Amplio, digámoslo así, me parece que nos debilita. Yo creo que primero creo que el sistema de partidos uruguayo es bueno, si es tan diverso como ha sido históricamente, más allá de que haya algunos partidos que cambian o algunos desaparecen, vienen otros, pero digamos que están los partidos históricos y está el Frente Amplio y después partidos más chicos, en alguna elección aparece algún partido que llega al 10%, pasó con el Partido por el Gobierno del Pueblo con Nuevo Espacio de Batalla en el 89, ahora pasó con Cabildo, pero yo creo que la riqueza del sistema electoral uruguayo está en su diversidad y convertir el sistema político uruguayo en un sistema bipartidista me parece que es forzar nuestra realidad política y además creo que empobrece la discusión, realmente. O sea, ya lo vemos, cuando la discusión se da entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, si hay algo que no hay, salvo casos aislados como el de la doctora Luttenberg, que yo comparto, es una legisladora, fue una subsecretaria destacada y muy responsable, y es una legisladora igual, destacada, responsable, trabajadora, con capacidad de diálogo, pero salvo casos aislados como ese, lo que uno ve es una polarización, una descalificación del otro y de las ideas del otro, y eso no le hace bien al país, pero tampoco le hace bien a la discusión política. Terminamos en una discusión política de bajísima calidad, donde los grandes temas nacionales quedan afuera o se abordan de un modo que no es verdadero, que no se apega a la verdad. Es decir, cuando el debate es tú más y tú lo hiciste peor, eso no quiere decir nada y sobre todo elude atender las necesidades de las personas. Es como un debate endogámico, diría yo, donde hay políticos que discuten con políticos y no están mirando las necesidades de la gente. Lo que tú decías de esa polarización y de esa exacerbación muchas veces de los ánimos, que si bien es cierto estamos muy lejos de lo que sucede en países de la región como Argentina o como Brasil, si no se toman los debidos recaudos, si no se madura lo suficiente, podríamos llegar a situaciones que yo en lo personal no desearía vivir. Todavía me enorgullezco de la democracia uruguaya, que no ha llegado a esos extremos en los que la polarización hace con que la convivencia sea prácticamente una utopía en Brasil o en Argentina. Como para terminar, ¿ya tienen definidos referentes o identificados referentes en todos los departamentos y particularmente en Rivera? En unos cuantos sí, perdóname Eduardo, después tenemos a David Helguera en Paysandú, que es edil, es el único edil del Partido Colorado. Tenemos a Daniel Pereira. David Helguera lo entrevisté hace un tiempo. Me pareció un tipo sensacional realmente, sí, estuve y muy independiente en su forma de pensar. Recuerdo que en aquel momento lo entrevisté porque se paró muy firmemente en contra de la ley de urgente consideración, y eso no cualquiera lo hacía, enfrentándose incluso a su propio partido, ¿no? Exactamente, bueno, tenemos dirigentes en La Valleja, en el Pereira, en Canelones, Danielisi, en Colonia, bueno, es el departamento de origen de Pérez Banchero y hay muchos amigos suyos, amigos políticos suyos allí militando. Tenemos también gente en San José, bueno, en muchos lugares. Y en Rivera estamos conversando con gente, no me gustaría dar nombres públicamente, pero estamos también completar una agenda nacional. Algunos departamentos ya hemos ido, para difundir nuestras ideas,
comentar la existencia del grupo, hablar con la gente, ver también hasta dónde conectamos, si estamos representando o no el sentir de la gente, escuchar, transmitir, es esto, hacer política en mi palabra. Bien. Empezamos con Mariela y terminamos entonces con Eduardo, a quien le pido un mensaje final, Eduardo. Entonces, ¿dónde radicaría la principal diferencia entre el grupo por ahora denominado Rebeldes y algún otro grupo, sector del Partido Colorado, como para que la gente se entusiasme y pueda acompañarlos? Creo que uno de los rasgos que pueden caracterizar a nuestro grupo es la decisión de poner arriba de la mesa temas de naturaleza nacional que le incumben a todos los uruguayos, para llamar la atención de todos los uruguayos y no solamente enzarzarnos en una disputa intrapartidaria de un candidato contra otro candidato, porque sostenemos que a la vez no solamente es lo que precisa el partido, sino lo que precisa el país. Un solo ejemplo creo que es bastante ilustrativo. El Uruguay en este momento está impulsando el Estado, el gobierno, una transformación educativa. Creo que tiene rasgos importantes, tendrá otros mejorables, pero el problema educativo fundamental del Uruguay no es el de la gente que está dentro de las aulas, no es el de los muchachos que están adentro de las aulas, es el de los muchachos que no van al liceo, que dejan en quinto o en sexto o en primero del liceo. Bueno, ahora nos cambiaron los números. Y si a mí me pregunta si yo tuviera el poder, si nosotros tuviésemos en nuestra mano la posibilidad de hacer algo, lo primero que haríamos sería poner todos los recursos del Estado, el MIDES, el sistema educativo, el Ministerio de Educación y Cultura, a ir por toda esa gente. El porvenir del Uruguay, se suele decir que es el porvenir de la gente. Y la gente del Uruguay no es solo la que está en el sistema. El destino del Uruguay, en materia de cada uno de los ciudadanos y en materia del interés de todos y el desarrollo, está en la capacidad que tengamos en los próximos 10 años de que no haya nadie fuera del sistema educativo. Esa es nuestra actitud, esas son nuestras preocupaciones y son las cosas que le queremos presentar al país. Creemos que de esa manera haremos una contribución más allá del éxito. Creemos que las causas son mucho más importantes, inclusive, que los votos. Mariela de Marco, Eduardo Facio, dirigente de Rebeldes, nuevo sector del Partido Colorado. Un gusto haber dialogado con ustedes. Deseos de éxito en lo que emprendan de aquí en adelante, porque un sistema político fuerte es lo que puede hacer con que un país se desarrolle efectivamente. Y yo suelo decir a aquellas personas que reniegan de la política, digo, no, hay que combatir la politiquería, no la política. La política es necesaria siempre y hay que ocuparse de las cosas, porque si no se ocupa la gente honesta, alguien más va a ocupar ese espacio. Muchas gracias. Un abrazo, Juan Antonio, gracias por tu espacio. Saludos, Pereira. A las horas. Chao.